Hola, queridos hermanos, yo saludo a todos con la gloriosa paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí para más una clase de la Escuela Bíblica Dominical. Que Dios en Cristo Jesús bendiga a cada uno de ustedes. Queridos hermanos, este es el canal de presbítero Alisson Marinho, por la gracia y misericordia del Señor nuestro Dios. Somos presbítero de la Iglesia Asamblea de Dios, Ministerio del Belén en Ocaña, provincia de Toledo, en España. Y aquí estamos en el campo misionero bajo el cuidado de nuestro pastor presidente Joel Freire da Costa. Y aquí estamos para la grabación de más un video de la clase de la Escuela Bíblica Dominical, que tiene como tema de la revista, que es la segunda revista del primer semestre de 2020 en España, el Tabernáculo, símbolos de la obra redentora del Señor Jesucristo. Y hoy vamos a estar comentando la lección de número 6, que tiene como tema las cortinas del tabernáculo. Y también me gustaría invitar a cada uno de nuestros hermanos a suscribirse en el canal, dejar el like y también no olvidarse de dejar un comentario. Yo me quedaré muy contento y feliz con cada vida. Ya estoy muy contento y feliz con cada uno de nuestros hermanos. Y teniendo tiempo también contestaré a cada uno de los comentarios. Y me gustaría saber de dónde nuestros hermanos están a escribir los comentarios. Yo voy a dejar un saludo, un fuerte abrazo en nombre del Señor Jesucristo a cada uno de nuestros hermanos. Amén. Suscríbase en el canal. Deja el like y también no se olvide de comentar cada uno de nuestros vídeos. Amén, queridos hermanos. En esta lección de número 6 vamos a trabajar sobre las cortinas del tabernáculo. Y también me gustaría invitar a cada uno de nuestros hermanos a echar un ojo, un vistazo en las clases anteriores, porque cada clase va aprofundándose a la clase siguiente. Ya hablamos aquí, comentamos, estudiamos sobre la fuente de bronce, sobre el altar del holocausto, sobre la puerta del tabernáculo, el patio del tabernáculo. Entonces me gustaría invitar a cada uno de vosotros para mirar los videos anteriores, pues hoy vamos a trabajar sobre la cortina del tabernáculo. Y esta revista estamos trabajando sobre tipología bíblica, símbolos que están cargados de un sentido profético. Por ejemplo, el altar del holocausto, la fuente de bronce, la puerta del patio del tabernáculo. Todas estas partes del tabernáculo están cargadas de sentido profético, que en la verdad son sombras, son tipos de una realidad superior en que nosotros estamos estudiando, como bajo del tema de la revista dice, símbolos de la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces hoy vamos a trabajar la lección de número 6, que tiene como tema las cortinas del tabernáculo. El texto áureo de la lección está en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, que dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. Y la verdad práctica de la lección, que es un resumen de la lección, que dice: comparando las cosas simples del tabernáculo con las celestiales, aprendemos las verdades que nos llevan al crecimiento espiritual. Y aquí tenemos el sentido de para qué sirve estudiar la tipología bíblica. Para que aprendamos las verdades que nos llevan al crecimiento espiritual. Y antes de entrar ya en la introducción de la lección, me gustaría también comentar sobre la importancia de estudiar el Viejo Testamento. El Viejo Testamento. Por ejemplo, a muchas personas que hoy dicen que no es necesario estudiar el libro de Génesis, el Éxodo, Levítico. Queridos hermanos, tenemos que entender que toda escritura es inspirada por Dios. Hombres santos hablaron
inspirados por el Espírito Santo. Isso é que diz na segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, segunda de Pedro, segunda epístola del apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 21, que diz: porque nunca a profecia foi traída por vontade humana, sino que os santos hombres de Deus hablaram sendo inspirados por el Espírito Santo. E a segunda carta do apóstolo Paulo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, podemos ver, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que diz o apóstolo Pablo de esta forma e de esta maneira: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, inteiramente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus. E Lucas, capítulo 24, versículo 44, mira lo que dice San Lucas 24, 44. Y les dijo el Señor Jesús: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces aquí tenemos que estudiar toda la Biblia, toda la escritura es divinamente inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que todo hombre de Dios sea perfectamente instruido en la verdad. Y el Señor Jesús también ha dicho aquí en San Lucas 24, 44 que son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los 5 primeros libros de la Biblia, en los salmos y también en los libros proféticos. Entonces toda la escritura nos lleva al Señor Jesucristo, nos apunta para el Señor Jesucristo. É isto que podemos ver en San Juan capítulo 5, versículo 39, palabras del Señor Jesucristo también, San Juan 5, 39, que dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Por qué estamos estudiando el tabernáculo? Porque toda la escritura habla del Señor Jesucristo, apunta para la persona del Señor Jesucristo. Y como estamos trabajando en el tabernáculo sobre la enseñanza de los muebles, de los utensilios, de la cortina, de los colores, todas estas cosas están cargadas de símbolos proféticos que nos apunta para o Senhor Jesucristo. São tipos que nos apunta para o Senhor Jesucristo, que é o antitipo, que cumpre todo lo que está cargado de profecia, de sentido profético, revela-se agora para a persona do Senhor Jesucristo. Por isso que é necessário saber, entender, compreender, estudar, examinar, escudriñar as Escrituras, como o Senhor Jesus ha dito aqui em San Juan capítulo 5, versículo 39, porque dice o Senhor: ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces aquí ya rompemos esta cosa de hablar que no es necesario, de estudiar la palabra, el Viejo Testamento. El verdadero creyente tiene que estudiar toda la escritura, pues es palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo. Y como también la verdad práctica, no, el texto aureo de la lección, dice el 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y quizás también podría leer Romanos capítulo 15, versículo 4, para la introducción de esta lección. Romanos capítulo 15, versículo de número 4, que dice así la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la
consolação de las Escrituras, tengamos esperança. Então, todas as coisas que escreveram antes é para provecho de nós, para que tengamos esperança, pois a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais cortante e penetrante que uma espada de 2 filos. Ela tem poder, a palavra de Deus tem poder, pois é inspirada por el Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Vamos partir agora, vamos entrar em la lección, las cortinas del tabernáculo, y tenemos ahí la introducción que dice: las cortinas del tabernáculo tienen mucho que decirnos acerca de la maravillosa obra redentora de Cristo por sus escrituras, estructuras, simbología y colores. Veremos cómo este utensilio importante del tabernáculo se hizo figura y estímulo para adentrarnos en la presencia de Dios de manera confiada y valente. Tópico de número 1 que dice: las cubiertas y las cortinas del tabernáculo. Aunque fosse compleja en detalles y específica en los materiales y colores, la estética del tabernáculo debía presentar una lectura fácil, pues el montaje y desmontaje del santuario debía de ser de acuerdo con la simplicidad de lo cotidiano de la vida en el desierto. Las cubiertas y las cortinas del tabernáculo estavam classificadas, e já vamos trabalhar sobre a classificação, a coberta exterior, a coberta interna, que são os dois subtópicos que temos que entender e meditar em esta lecção sobre o primeiro tópico de la misma, de la qual já acabamos de falar. Primeira coisa que temos que entender aqui, que o comentarista da lecção introduz dizendo que a complexidade de la construção, de la estrutura de las cortinas del tabernáculo tendría que ser de una comprensión fácil, como dice aquí, los detalles y específica de los materiales y colores. La estética del tabernáculo debía presentar una lectura fácil, pues el montaje y desmontaje del santuario debía de ser de acuerdo con la simplicidad de lo cotidiano de la vida en el desierto. Entonces, la primera cosa aquí, la simplicidad, pues Dios también nos llama para una vida de simplicidad. Como o apóstolo Pablo também ha dicho que em todo eu aprendi a me contentar em todos os aspectos da vida, em ter em abundância e fartura, como também a padecer e a passar necessidade. Em todo estou inteirado e eu aprendi a viver uma vida em abundância e também a padecer necessidade, viver uma vida de simplicidade. Pero la complejidad de la montaje, de desmontar y montar, la complejidad de los utensilios, los materiales que fueron hechos el tabernáculo, tendría que ser desmontado y montado de una forma útil y fácil para que, de un modo sencillo, para que ellos pudieran aquí, con la simplicidad del cotidiano de la vida en el desierto. Las cubiertas, las cortinas del tabernáculo estavam classificadas assim. E já vamos passar para o subtópico de número 1, que diz la cubierta exterior. La cubierta exterior. La cubierta era hecha de peles de animais marinhos, tejones ou delfines. El desenho não expressa beleza exterior ou algo que chamasse a atenção. Se tratava de material para resistir às incremências del deserto. Era rústico, a estrutura en la cual reposaba la cubierta era hecha de madera de acacia y revestida de oro para sostenerla. Ahora imagino una estructura de madera de acacia forrada con oro por dentro y cubierta de pieles de animales diversos por fuera. Así era el tabernáculo. Es inevitable no relacionar la estética exterior del tabernáculo con la humanidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue hecho carne entre nosotros. La profecía de Isaías acerca de la humanidad de Jesús es vívida. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Entonces aquí la cubierta externa no llamaba la atención, no era una cosa hecha para la belleza, para llamar la atención. Assim também podemos ver sobre duas coisas interessantes aqui.
lo que está en evidencia no está la apariencia exterior, mas la fuerza y la resistencia a el clima del desierto. Aquí también podemos ver que la apariencia, la belleza externa no es muy necesario. Aunque hoy en día, hablando de las personas que buscan una belleza exterior, pero la Biblia da valor no solamente a la belleza externa, mas la belleza interior, Provérbios capítulo 31, versículo 10, habla de nosotros, para nosotros, de la mujer. Provérbios capítulo 31, versículo 10. Vamos ler Provérbios capítulo 31, versículo de número 10. Que dice la palabra del Señor de esta forma y de esta manera. Provérbios 31, versículo 10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Aí vai falando mais da la mujer virtuosa e disse aqui mais aún, el versículo 29, muitas mujeres disseram el bien, mas tú sobrepasa todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, essa será alabada. Então aqui Deus dá importância no a la apariencia, no solamente la apariencia, el exterior, mas la belleza interior, porque los hombres solamente miran el exterior. Foi el que el propio Señor Dios habló para Samuel, 1 de Samuel capítulo 16, versículo 7, cuando Samuel va a la casa del padre de David para encontrarse con David, para ungir David como rey de Israel. Pero que no podemos ver que Dios llama la atención del profeta diciendo, no mires el exterior, pues yo, el Señor, contemplo y miro el corazón del hombre. El cambio que está en el exterior, cuando cambiamos en el exterior, es porque el interior está já cambiado, ou foi cambiado primeiro. Foi cambiado-se primeiro. É isto que diz a 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Todos os que estão em Cristo Jesus, nueva criatura es. Las coisas viejas se passaram, es que todo se ha hecho nuevo. E também o apóstolo Pablo disse em 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e el Deus de paz vos santifique por completo, el vuestro espírito, alma e corpo sejam guardados irrepreensíveis para a venida de nosso Senhor. Então, aqui, o que está em evidência sobre a coberta externa del tabernáculo, a cobertura externa, não é a beleza, mas o tipo de material que foi hecho para suportar o clima del deserto, para passar em el deserto, para que não se deteriorasse, para que não se estropiasse esta coberta, que era de pieles de animais, de tejones ou delfines, era para suportar, não tinha aparência, não tinha beleza, mas tinha força, vigor, e é isto que o Senhor passa a ensinar em este subtópico de número 1. E também é o reflejo da persona do Senhor Jesucristo, de la qual já acabamos de ler em Isaías capítulo 53. Não tinha hermosura, não tinha aparência, pero el Senhor, como dice aquí el comentarista, Isaías 53, versículo 2, subirá con renovo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sim atractivo para que le deseemos. E também poderíamos añadir el capítulo 53, versículo 5, que por sua graça, por sua misericórdia, alcançamos a salvação, pois
El Señor no tenía parecer, no tenía hermosura, no tenía belleza, mas por su amor, por tomar la iniciativa de morir por nosotros en la cruz, alcanzamos por su misericordia la salvación y por su amor. Y aquí estamos para glorificar y adorar el nombre del Señor Jesucristo. Subtópico de número 2 dice las cortinas internas. Por último, había una cuarta cortina que podía ser vista solamente desde adentro del tabernáculo. Era una cortina hecha de lino blanco y fino con bordados de las figuras de querubines. Sus colores eran púrpura, escarlata, azul. La visión de esta cortina recordaba el cielo de gloria. Ya vamos a trabajar más adelante el tópico de número 3 sobre los colores. Vamos a trabajar sobre cada color y tiene su significado, su simbología y que apunta para la persona del Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos que entender que la cortina interna es este cambio que ya comentamos sobre como aquí el comentarista dice, sus colores eran púrpura, escarlata, azul. La visión de esta cortina recordaba el cielo de gloria, Toda esta imagen nos apunta algunos símbolos importantísimos. Y la primera cosa que tenemos que tener en conciencia aquí es este cambio interno, que va a ser el reflejo, va a reflejar al exterior de nosotros. Este cielo, esta gloria, el reflejo del cielo, el reflejo espiritual del cielo, tiene que empezar en nosotros primero. Como ya comentamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, todos los que están en Cristo Jesús, nueva criatura. Nueva es una cosa que es nueva, no es una cosa que fue arreglada, no. Es una nueva criatura. Eso significa que tenemos, como personas salvas en Cristo Jesús, tenemos un tipo de comportamiento nuevo, hablamos una palabra nueva. No somos más la vieja criatura, las cosas viejas se pasaron, es que todo se ha hecho nuevo. Tenemos que ser una nueva criatura que glorifica el nombre del Señor, transformados por la palabra de Dios, como 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, y vuestro Dios os santifique por completo, em todo o vuestro ser, espírito, alma e corpo. Este espírito humano tem que receber o Espírito Santo, passar este cambio, que é esse novo nascimento, nascer de novo, ser uma nova criatura para a glória do nome do Senhor. La segunda coisa que temos que ter em consideração, que recordava o cielo. Recordava o cielo. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 17. Mira lo que dice la palabra, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice de esta forma: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Peso de gloria. Leemos aquí el versículo 17 y 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces aquí tenía este objetivo de traer la memoria las cosas eternas, las cosas sobrenaturales de Dios. Recordaba el cielo. Así también nosotros, todos los que estamos pasando en la tierra, las circunstancias difíciles que pasamos, las persecuciones, como dice el apóstol Pablo, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Todo lo que pasamos aquí recorda para nosotros. Tenemos que recordar el cielo y tener la memoria en nuestros pensamientos de la gloria eterna del Señor. Otra cosa importante que tenemos que tener en consideración, que dice aquí, la cubierta teñida de rojo apunta a Cristo y su sacrificio en la cruz, pues el rojo es símbolo de la sangre de Cristo para la remisión del pecado. Ya vamos a trabajar más sobre ese tema aquí, más hacia adelante. Las cortinas hechas de pieles de cabras blancas, sin ser teñidas,
revela uma vida de pureza e justiça de nosso Salvador. 2 de Coríntios, capítulo 5, 21, Filipenses, capítulo 3, versículo de número 9. La última cortina revela la naturaleza de los seres angelicales que sirven junto al trono de Dios. De esa manera, el tabernáculo tipificaba la morada de Dios y las características redentoras y salvíficas expresadas en la obra expiatoria del Señor Jesús. Salmos 32, versículo 1, versículo 2, Romanos capítulo 4, versículo 6, hasta versículo de número 8. Uma coisa aqui em consideração que temos que meditar é sobre os seres angelicales. Temos que ter a consideração sobre dois extremos. O primeiro é que há pessoas hoje no mundo que estão adorando ángeles, pero a Bíblia diz que não temos que adorar os ángeles de Deus, pois também uma pessoa na Bíblia quiso adorar um ángel e o ángel le disse: não lo hagas tal, pois eu sou conservo tuyo e de tus hermanos. Ou seja, de la mesma forma e de la mesma maneira que tu eres servo, eu também sou servo. Hebreus capítulo 1 diz que eles são espíritos ministradores que estão a trabalho de aqueles que han herdar a salvação. Ou seja, os ángeles de Deus são servos também, são espíritos ministradores. Esse é o primeiro extremo que há. Há um grupo, sim, de pessoas que seguem adorando ángeles, pero a Bíblia diz que não temos e não podemos adorar-les, porque também são criaturas de Deus, são hechos por Deus e são espíritos ministradores, assim como nós somos servos, eles também são servos. A segunda coisa sobre os seres angelicales é que temos que crer que eles existem e está em toda a Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse, porque há pessoas que não creem em lo sobrenatural de Deus, em los ángeles de Deus, pero como está desde Gênesis hasta el Apocalipse e Hebreus capítulo 1, como já mencionamos e comentamos, que são espíritos ministradores de Deus, são espíritos que estão trabalhando, que está trabalhando a favor de Deus e a favor dos servos de Deus que somos nós outros. O subtópico de número 2 já concluímos, a coberta exterior, que já comentamos sobre a beleza exterior, que Deus valora, que Deus valora a beleza exterior, mas aún mais a beleza interior, a beleza interior. O subtópico de número 2, as cortinas internas, que é um reflejo do cielo, de la glória de Deus, e que está cargada também de tipologia que apunta para a obra salvadora de nosso Senhor Jesucristo, como diz 2 de Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Filipenses, capítulo 3, versículo 9. E também Salmo 32, versículo 1 e 2, Romanos 4, versículo 6, hasta versículo de número 8. Vamos para o tópico de número 2 de la lección. La cortina del atrio del tabernáculo. La simbología descriptiva de las cortinas del tabernáculo. E aqui temos 3 subtópicos. O primeiro é la simbología descriptiva de las cortinas del tabernáculo. Descrever la importancia de las cortinas del tabernáculo y no considerar su valor espiritual y tipológico significa ignorar el propósito integral del texto narrativo acerca del santuario. Entonces aquí tenemos que tener esa consideración, como ya comentamos en la introducción, de la importancia de estudiar el tabernáculo, de estudiar los símbolos, que está cargado de símbolos e de revelação profética que apunta para o Senhor Jesucristo, que revela aqui, e aquele comentarista chama a atenção dizendo, e não considerar seu valor espiritual e tipológico significa ignorar o propósito integral do texto narrativo acerca do santuário. Agora, a precisão de los detalhes de cada pieza e material usados para construir o tabernáculo servia de enseñanza de las verdades acerca de las coisas espirituais. Por isso, a madeira, metais, tecidos e tintas especiais usadas em el atrio del santuário evocam uma tipologia singular com relação a la persona e obra de Jesus, el Senhor e Redentor nuestro. Subtópico de número 2, o significado de separação. O espaço entre a cerca e o tabernáculo era el atrio. Havia
una cortina blanca de lino fino torcido que tenía por objetivo hacer la separación de los pecadores. Para entrar en el atrio, el pecador debería llevar su ofrenda por el pecado. De esta manera, las cortinas hacían la separación entre lo santo y lo profano. En este sentido, la imagen del cortinado de lino torcido simboliza la pureza de Dios en un mundo de impurezas. Es el símbolo de la santidad y pureza de Jesús, pues como hombre nuestro Señor no tuvo mancha, como él mismo preguntó a sus opositores: ¿quién de vosotros me redargüe de pecado? San Juan capítulo 8, versículo de número 46. Entonces, sobre el tópico de número 1 y subtópico de número 2, tenemos que tener el subtópico de número 1. La contextualizar, tenemos que estudiar el contexto del Viejo Testamento, del tabernáculo, y también utilizar los símbolos, la tipología bíblica, para aplicar las verdades espirituales en nuestra vida espiritual como creyentes. Subtópico de número 2, aquí sobre el tema de la separación. Tenemos que tener la conciencia de que el pecado nos separa de Dios. En Génesis capítulo 3 podemos ver la triste historia de la humanidad. Cuando el hombre tomó la decisión de desobedecer a Dios, rompióse la comunión que tenía el hombre con Dios por el pecado. Isaías 59, versículo 2 dice: lo que hace la separación de Dios para con nosotros es el pecado. Entonces, este cortinado que tenía de lino blanco, que simboliza, lino blanco en la Biblia simboliza justicia, santidad, pureza, significa esta separación del pecado para con Dios que es santo y soberano. No hay comunión de Dios con el pecado. Tenemos que tener la conciencia de la gravedad del pecado, la conciencia de que el pecado es un mal que puede destruir todo el ser humano, que el sueldo, el salario del pecado es la muerte, no solamente la muerte física, porque todos un día u otro vamos a morir, mas la separación, porque muerte significa también separación, la separación eterna de Dios. Mas Cristo tomó la decisión de morir por nosotros en la cruz y nos conectar, volver a dar otra vez la comunión perdida en el jardín del Edén para el hombre, para con Dios. Y esto significa que apunta para el sacrificio perfecto del Señor Jesucristo, porque el pecador tenía que presentar un sacrificio, una expiación, un holocausto para acercarse, para tener la comunión con Dios. Pero cuando el Señor Jesús ha dicho en San Juan capítulo 8, versículo de número 46, significa que es el símbolo de la santidad y pureza de Jesús, pues como hombre nuestro Señor no tuvo mancha, como él mismo preguntó a sus opositores: ¿quién de vosotros me redargüe de pecado? San Juan capítulo 8, versículo 46. Y esta simbología de la pureza, de la santidad, también apunta para el Señor Jesucristo, pues es el símbolo de la pureza, de la santidad de nuestro Señor Jesucristo, como él mismo ha dicho en San Juan capítulo 8, versículo 46, ¿quién de vosotros me acusa de pecado? Esto significa que Cristo es el Señor poderoso, santo, inmaculado, perfecto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la santificación no significa ser perfecto, ser santo, una cosa importante, no significa ser perfecto. Aquí estamos cada vez más evolucionando, caminando para la perfección. La perfección nosotros vamos a alcanzar en la glorificación. Aquí podemos coger el riesgo de tropezar, de sufrir un accidente en la trayectoria hasta el cielo, mas tenemos que tener la conciencia de que ser santo no significa ser perfecto, pues santidad significa ser separado exclusivamente para servir a Dios y glorificar al nombre del Señor nuestro Dios.
como dice 1 de Pedro capítulo 1, versículo 15 hasta versículo de número 16, y también al escritor a los hebreos dice que sin santificación nadie verá al Señor. Entonces tenemos que buscar la paz y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Y también tenemos que tener la conciencia de que la santificación significa separación. Nosotros somos llamados para ser santos, pues Dios nuestro Señor es santo y es 3 veces proclamado santo. Dios es amor, sim, mas Él es 3 veces en la Biblia proclamado y llamado santo, santo, santo. Es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Eso podemos ver en Isaías capítulo 6, versículo de número 3. Y la consideración que tenemos que tener es de que tenemos que buscar la santidad siempre, en nombre del Señor Jesucristo. El subtópico de número 3 dice el significado de santidad. Santidad es la separación absoluta del pecado y dedicación exclusiva a Dios. Por eso las cortinas de la cerca del atrio y del tabernáculo, así como todo dentro de él, revelan santidad. No podemos nunca dejar de considerar la seriedad del llamado para vivir una vida santa. Los tiempos actuales nos desafían a vivir un estilo de vida en la presencia de Dios, manifestando la santidad, la pureza de Cristo Jesús. Tener la conciencia de la santidad bíblica significa tener la disposición para vivir en contra del mundo. Y aquí tenemos que tener esta conciencia de santidad. Santificación significa separación, exclusividad para servir al Señor nuestro Dios, ao Senhor nuestro Dios. Y San Juan capítulo 8, versículo 11, me gustaría leer para terminar este subtópico. San Juan 8, versículo 11. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sobre la mujer que fue acusada de adulterio y fue llevada hasta la presencia del Señor Jesucristo para ser apedreada. Pero el Señor Jesús ha dicho a los hombres, ¿quién de vosotros que no tiene pecado que tire la primera piedra? Y todos fueron saliendo de los mayores hasta los menores y solamente quedó Cristo y la mujer. Y el Señor Jesús ha dicho, ¿dónde están los acusadores? Todos se fueron, Señor, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. É isso que o Senhor Jesus, nem eu te condeno, vete, não peques mais. Este significado de santidade, não pecar mais. Já fomos perdonados por el Senhor, santificados, agora o Espírito Santo habita em nós. Temos o Espírito Santo dentro, morando em nós. Temos que ter uma vida de santidade para a glória do Senhor Jesucristo. Isso significa tener el Señor Jesús como Señor de nosotros, como Señor de nuestra vida. Cuando una persona acepta a Cristo como su Salvador, tenemos el costumbre de hablar, ¿quién quiere aceptar al Señor Jesús como eterno, único, suficiente y Señor? Porque el Jesús solamente es Señor de aquel que quiere ser salvo, de aquel que quiere buscar la salvación, del salvo. El Señor Jesús. Solamente podemos ser salvos cuando el Señor Jesús es nuestro Señor. Es nuestro Señor. Es importante tener esta consideración. Y hablando más sobre la santidad, que ya comentamos que no es la perfección, mas es separación para Dios. Efesios capítulo 4, versículo número 11, tenemos que buscar la perfección y la santificación. Es importante esta separación de ser santo y perfecto, pues Efesios capítulo 4, versículo 12, dice muy bien sobre ese tema. Dice la palabra del Señor, a fin de perfeccionar a los santos, la obra del ministerio, los ministros de Dios que está constituido por el Señor Jesús sobre la iglesia, está para perfeccionar ¿quién?
a las personas que já são santos, los santos. Ou seja, a santidade não tem nada a ver com perfeição. Perfeição, cada dia vamos buscando a perfeição que vamos alcançar em la glorificação. E em tempo que estamos aqui, vamos buscando a perfeição por los ministros de Deus constituídos por el Senhor em la igreja. E nós somos chamados a ser santos, santos em toda nossa maneira de viver, Amém? Glória a Deus, em nome do Senhor Jesucristo. Já terminamos o tópico de número 2, comentamos sobre a descrição, simbologia do tabernáculo, a importância de estudar o significado da separação, o significado também de santidade. O tópico de número 3, já vamos concluir a lição. E agora vamos trabalhar sobre os colores. Los colores de las cortinas de tabernáculo. Subtópico de número 1 dice: el significado especial de los colores. Los colores usados en la estructura de tabernáculo tenían un significado especial. Por medio de ellos, el pueblo de Israel percibiría el símbolo de la manifestación de la gloria de Dios. En los sacrificios que fuesen presentados, havia um ordem em que os colores eram mencionados. Primeiro azul, segundo púrpura, terceiro carmesim e o quarto branco. Estes colores estavam na porta de entrada que dava acesso ao lugar sagrado, onde por meio do ministério do sacerdote, o pecador se encontrava com Deus. Dessa maneira, cada vez que alguém entrava por esta porta, se encontrava com a simbologia de los colores. Para nós, os discípulos de Cristo, estes colores apontavam hacia a obra de Cristo, que envolve a remissão del passado, del presente e del futuro. É a obra completa de la salvação. A obra completa de la salvação. Então, os colores tinham um objetivo, trazer uma mensagem. A mensagem de la salvação completa del Senhor nosso Deus. Como o Senhor Jesus, o Senhor Deus Padre, falou em uma visão a Abraão, dizendo: mira para o céu e se puedes contar as estrelas do céu, assim também será toda a descendência tuya. Então, todas as vezes que Abraão mirava para o céu, que veia as estrelas, ele recordava da mensagem hablada por el Senhor Deus a ele. Então, de la mesma forma, os colores apuntam e nos revela que para a glória e a manifestação, a obra completa de la salvação de nosso Deus, vamos falar do azul celeste, que significa o cielo, a púrpura, a realeza, o carmesim, o sacrifício, a sangre, e o blanco, que significa a justiça e santidade. Pois a obra de la salvação é completa, que está involucrada no passado, no presente e no futuro. Em el presente, que é importante, temos que viver el presente, pois o futuro está garantizado por nosso Deus e temos esperança em el futuro, em la vida eterna, em la glorificação, sabendo que Deus está em el controle, el mando de todas as coisas. Lo que passa é que não podemos estar atado e preso ao passado. Muitas pessoas estão sofrendo, passando por consequências terríveis, porque está presa ao passado. Como disse o apóstolo Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 13, disse que uma coisa hago, que me olvido de las coisas que para trás queda, eu deixo as coisas para trás e prossigo caminho para o branco, o prêmio de la soberana vocação. E sobre o presente e sobre o futuro, o Senhor Jesus ha dicho em São Mateus capítulo 6, versículo 34, dizendo: não quedais ansiosos sobre o dia de mañana, porque cada dia traerá el afán. Temos que cuidar del hoy, buscar ao Senhor o dia de hoje e glorificar a Deus el presente que Deus nos dá. Temos que viver o dia de hoje para glorificar e adorar o nome do Senhor Jesucristo e não estar ansioso por o dia de mañana, preocupado por o dia de mañana, porque cada dia traerá el afán. Temos que glorificar a Deus e buscar ao Senhor hoje, pois o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor cuida de los servos tuyos. Então, aquele primeiro color azul celeste,
Es un color que remite al cielo e indica el origen celestial de Cristo y su divindad. Nuestro Señor era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Él vino del cielo, pero se hizo hombre en la tierra. San Juan capítulo 1, versículo 14. Después de su resurrección y victoria contra la muerte, Él fue recibido en el cielo reabrindo aquella misma gloria de antes que el mundo existiera. San Juan 17:5, Filipenses capítulo 2, 5 hasta el 11. Por medio del Espíritu Santo, nuestro Señor edifica y vela por su iglesia, la novia, que un día no lejano buscará su iglesia. Entonces aquí el azul apunta para la majestad celestial, para el cielo. El segundo color, la púrpura era un tejido rojo obtenido de moluscos que están en el fondo de los mares. Es un color que remite a la idea de realeza y que apunta hacia el futuro. La relación a Cristo, el color es una figura de la realeza y divinidad de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Así como su manifestación triunfal para implantar el reino milenial. Nuestro Dios nunca perdió el control de la historia. Entonces aquí tenemos la consideración de que apunta para el futuro, con relación a Cristo. El color es una figura de la realeza y divinidad del Señor nuestro Dios. Gloria a Dios. El subtópico número 4, que es otro color, la escarlata, el carmesí. El carmesí es un color de sangre rojo vivo, sin por un lado. El color proyecta el vituperio del Calvario y el triunfo de la obra salvífica de Cristo. Por otro, apunta la gloria venidera del reinado del Rey, de Reis y Señor de Señores. Zacarías capítulo 14, versículo 9 y 1 de Timoteo capítulo 6 y versículo 14, 1 Tesalonicenses capítulo 6, 14 y versículo 15 y Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta versículo 16. Nuestro Señor sufrió, fue herido y derramó su sangre redentora, como nos revela Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Entonces hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Y por su sangre nosotros somos victoriosos, porque es la moneda espiritual, como dice el apóstol Pablo, que por la sangre de Cristo Él ha comprado todo pueblo, lengua y nación, y desde todos los pueblos, las lenguas y naciones, ha hecho un pueblo que es la iglesia del Señor nuestro Dios, la iglesia del Señor Jesucristo, de la cual por la gloria y por la misericordia pertenecemos en nombre del Señor Jesucristo. Entonces, la sangre de Cristo significa victoria en nombre de Jesús. El color blanco de lino torcido. En el punto anterior tratamos de este color como para hablar de la santidad de Cristo. En un sentido especial, el lino torcido es el tejido rústico y batido que recuerda la humanidad de Jesús y sufrimiento en nuestro lugar. Recuerda también el hecho de que la muerte de Cristo se convirtió en el fundamento de justicia en nuestro favor. Entonces, por su muerte somos justificados. Justificados, pues, para con Dios tenemos paz. Justificados por Jesús, por la fe en la muerte de Cristo, por su muerte, que este símbolo del lino torcido, en sentido especial, lino torcido es el tejido rústico y batido que recuerda a la humanidad de Jesús y su sufrimiento en nuestro lugar. Recuerda también el hecho de que la muerte de Cristo se convirtió en el fundamento de justicia por su muerte, por la fe en su muerte, su sacrificio, que entregó-se por nosotros en la cruz. Somos justificados, pues, por la fe y ahora tenemos paz para con Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Entonces concluimos la lección con la conclusión. El autor de la epístola a los Hebreos nos exhorta a llegar con confianza al trono de la gracia, pues así alcanzaríamos misericordia y hallaríamos gracia para en un tiempo oportuno ser
auxiliados. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Jesús, el sumo sacerdote perfecto, nos deu este privilégio para que desfrutemos da presença santa de Deus mediante a fé. Não tengamos medo de entrar na santa presença del Padre. Amém? Que glória que aprendemos em esta lição tão importante, que abra-nos las cortinas, la cortina del tabernáculo. Que Deus em Cristo Jesus bendiga a cada um de nossos irmãos e quero invitar a cada um de nossos irmãos a suscribir-se no canal, deixar o like e fazer o comentário. Que em nome do Senhor Jesucristo seja glorificado. Amém? Que Deus em Cristo Jesus bendiga a todos. Hasta la próxima clase em nome de Jesus. Amém.